comedia escrita por un francés en el año 1669. Esta comedia narra la relación entre Orgón y Tartufo. Orgón es el principal personaje de esta comedia y comienza una relación con Tartufo. Y esta relación es bastante singular porque Tartufo es un devoto religioso falso que busca quedarse con todo lo que Orgón tiene. Así que esta relación comienza a tener ciertos tonos bastante incómodos. De hecho, la relación comienza a tensarse un poco cuando todos los amigos de Orgón le dicen: sabes, Tartufo quiere algo de ti. De hecho, quiere a tu propia hija y a tu propia esposa. Orgón no se da cuenta de eso y mantiene la relación, mientras Tartufo está apaciguando esas ideas de incomodidad que hay en el corazón de Orgón. Le dice: no, yo soy tu guía espiritual, yo soy quien guío tu vida, así que no desconfíes de mí, yo soy quien te puedo ayudar. Lamentablemente, esta comedia termina mostrando a Tartufo como aquel que conquista a la hija, a la esposa, y le quita y le roba todos los bienes de Orgón. Y el instrumento que usó Tartufo para esto fue la hipocresía. Y es que la hipocresía es una de las armas más letales para el espíritu humano. La hipocresía guarda en su registro millones de almas muertas. La letalidad de este mal es del 100%. No hay nadie que esté infectado de este mal sin que sea dañado de muerte. Y este mal tiene sus raíces en el amor a uno mismo. Es el egoísmo enraizado en los tuétanos de cada ser humano que busca que en cada acción la gloria sea para él, el beneficio sea para él. Ese amor a uno mismo que subyuga la honestidad, la humildad. Y ese es un mal de hoy en día. De hecho, San Agustín dijo esto. Por favor, piensa en esto que voy a citar de San Agustín. El amor al honor es el arma mortal de la piedad genuina. El amor al honor es el arma mortal para la piedad genuina. Y la letalidad de este mal está en su engaño. Porque la gran mayoría de los pecados produce malas obras. Pero en especial, la hipocresía, produce buenas obras de una fuente mala. Déjenme decirlo nuevamente. La letalidad de este mal está en su engaño, porque la gran mayoría de los pecados produce malas obras. Pero la hipocresía, produce buenas obras de una fuente mala. Por eso, ten cuidado con la hipocresía. Ten cuidado con la hipocresía. La hipocresía es la suciedad que alcanza la virtud y deja secuelas permanentes e irreparables. Y sabe, mi querido oyente, iglesia que está aquí, todo ser humano está contaminado con este mal. Todos, absolutamente todos, estamos contaminados con el mal de la hipocresía. Pero hay esperanza. Claro que hay esperanza. Hoy, a través de la palabra, encontraremos que el medio que Dios ha establecido para librarnos de esa hipocresía es su misericordia, es su voz compasiva. Y hoy la voz compasiva de nuestro Rey aún se sigue escuchando
para que tú y yo respondamos con una actitud de humillación. Por lo tanto, quisiera pedirte que a lo largo de estos siguientes minutos tú pudieras dejar en tu mente esta verdad. Porque Cristo extiende su misericordia, tú debes humillarte. Porque Cristo extiende su misericordia, tú debes humillarte. Y este pasaje nos va a mostrar esta lucha entre la hipocresía en el ser humano que está arraigada hasta en los tuétanos, y cuál es la respuesta de Dios frente a esta hipocresía de los fariseos y de los escribas. Y vamos a responder, ¿cómo puedo yo humillarme si en verdad veo la misericordia extendida de mi Rey eterno? ¿Cómo puedo humillarme ante el Rey que extiende su misericordia? Y veremos tres puntos. El primero es mortificando tu corazón hipócrita. El segundo es sirviendo a los demás con humildad. Y el tercero es respondiendo a las misericordias de Dios. Veamos el primer punto. Mortificando tu corazón hipócrita. Y déjenme ubicarlos en el contexto de este pasaje del Evangelio según San Mateo capítulo 23. Este es el último discurso del Señor Jesucristo. Ustedes recordarán que Mateo tiene la intención de mostrarnos la supremacía de Cristo como el Rey verdadero, como el Mesías verdadero, como el profeta verdadero. Y lo hace aún en la estructura de su evangelio, porque nos va a mostrar 5 discursos. Ahora, esto lo hace con la intención de mostrarnos que Jesús es superior a los discursos que nosotros encontramos en aquel Pentateuco. ¿Cuántos libros escribió Moisés? El Pentateuco, 5 libros. La gran mayoría de los judíos tenían de referencia a Moisés como el profeta, el más grande de los profetas. Pero ahora Mateo nos dice, pero vino uno que es superior a Moisés, Cristo Jesús. Y Cristo Jesús dio 5 discursos. Y aquí estamos entrando al 5.º discurso del Señor Jesucristo, que comienza en el capítulo 23, versículo 1, y termina en el capítulo 25, versículo 46. Así que estas son las últimas palabras de Cristo, y inicia este último discurso enfocándose en los fariseos. Ahora, Cristo está pronunciando estas palabras aún en los pasillos del templo. Él está allí, y allí comienza su discurso. Y comienza este discurso, y este capítulo lo podemos dividir en 3 bloques, porque comienza hablando acerca de la atención que deben de tener los discípulos en cuanto a la actitud de los fariseos y los escribas. Inmediatamente después nosotros encontramos la descripción que Jesús hace acerca de estos fariseos y las demandas, esos ayes, 8 ayes encontramos en este mismo capítulo, y al final encontramos las palabras de misericordia de nuestro Rey. Ahora, cabe mencionar que aquí en el segundo bloque son los ayes. ¿Cuántos ayes dijimos que hay? 8, muy bien, los que están atentos, gracias. 8 ayes. Ahora, recuerda que en el capítulo 5 nosotros comenzamos a ver el primer sermón o el primer discurso del Señor Jesucristo, y comenzamos ese estudio reconociendo, identificando allí las bienaventuranzas. ¿Recuerdan ustedes eso? ¿Cuántas bienaventuranzas hay? 8 bienaventuranzas. Así que es interesante que inicia el Señor Jesucristo sus discursos hablando de las bienaventuranzas, y termina su último discurso hablando de los 8 ayes contra estos fariseos. Jesús está terminando con 8 denuncias, y esto solamente nos refleja que Él está airado contra estos fariseos, contra estos hipócritas.
y que esta ira se iba a manifestar aún en Jerusalén. Y termina este discurso, o comienza este último discurso, clamando y llamando la atención de sus discípulos, diciéndoles: tengan cuidado de no vivir esa vida de hipocresía que viven los fariseos y los escribas. Mire el versículo 3 al 5. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardarlo y hacerlo, más que no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser visto por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. ¿Cuál es el problema entonces de estos fariseos? No son sinceros, se han olvidado de la compasión, como lo dice el versículo 23. No hay humildad en ellos, no son sinceros, pues amontonan cargas pesadas sobre la espalda de los hombres, preceptos muy pesados para que otros los lleven, pero ellos no son capaces de llevarlos a cabo. Son renuentes a mover ellos mismos esas cargas. Ellos ponen cargas. Las cargas más pesadas se lo dan a los hombres. ¿Y sabe cuál es la carga más pesada que le daban a ellos? El temor. El temor. El temor al hombre. Ellos mismos estimulaban esa vida de temor. Había un concepto que se difundía entre los escribas: las buenas obras de un hombre, ese es el concepto, las buenas obras de un hombre deben superar el número de obras malas de un hombre. Las obras buenas de un hombre deben superar las obras malas de ese hombre. ¿Cuándo alguien puede cumplir eso? Jamás. Y esas eran las cargas que ponían sobre los hombres. Estos mismos escribas y fariseos habían dominado el arte de evitar las cargas en lo personal, pero ser muy buenos en lo público. Se habían hecho profesionales en dar la apariencia de piedad sin el sacrificio de la verdadera piedad. Sí, se habían hecho expertos en maquillar una apariencia, pero en lo privado era lo más sucio que había. No había compasión. No había compasión de ellos. Ese era el problema. No eran sinceros, no tenían compasión, pues no tratan de aligerar las cargas de los hombres. No, sino al contrario, tratan de poner más cargas sobre esos hombres. A diferencia de lo que nosotros encontramos en el capítulo 11. ¿Puede ir usted conmigo al capítulo 11? Ese pasaje tan hermoso que encontramos en el versículo 28 al 30. Venid a mí todos los que estéis trabajados, ¿y qué? ¿Y qué? Y cargados. No, yo no te doy más carga. Ven a mí y yo te haré descansar. Llevad mi yugo. No es tu yugo, es mi yugo sobre vosotros. Y aprended de mí, que soy y totalmente opuesto. No solamente el problema de estos fariseos es la hipocresía o la falta de sinceridad, la falta de compasión. Mire, también son arrogantes. Versículo 6: aman los primeros asientos de las cenas y las primeras sillas de las sinagogas y las salutaciones de las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí.
estos hombres tratan de impresionar con su devoción. Los artículos de su atavío era una caja, y cada vez la caja era más grande, donde guardaban el Shema. Y esto lo hacían para impresionar. Usaban Biblias cada vez más gordas y cada vez más grandes, solamente para sentirse más grandes y superiores que los demás. Se ponen de un modo que se hagan muy visibles y que los demás en verdad les reconozcan. Esta era la condición de los grandes religiosos. Pero veamos también que la ostentación y el deseo de preeminencia eran las características distintivas de ellos. Capítulo 6, versículo 16 del mismo Evangelio. Capítulo 6, versículo 16. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. El capítulo 15, versículo 7 y 8. Capítulo 15, versículo 7 y 8. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Solamente quieren impresionar a los demás. No, realmente no honran a Dios. Quieren tener apariencia de piedad, pero jamás desean honrar a Dios con su piedad. Y ahora entramos al versículo 13, nos vamos a brincar del 8 al 12, pero vamos al verso 13 y ahí encontramos la descripción de esta hipocresía. Y el Señor Jesucristo les muestra a estos y pone la atención sobre ellos, diciéndoles: ustedes manifiestan la hipocresía, en el versículo 13, siendo excelentes promotores de su religión, pero jamás reflejan la piedad. Versículo 13: mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el cielo, el reino de los cielos, delante de los hombres, pues no entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Son promotores, pero no del reino de los cielos. Son los que aparentan abrir la puerta al cielo, pero en realidad la están cerrando. Promueven un camino a la eternidad, pero lo que están promoviendo es un camino a la destrucción. Versículo 14. Eran codiciosos y jactanciosos. Buscaban ganar dinero por la religión. Utilizaban la religión para su beneficio económico y material. Versículo 15. Eran proselitistas. Se esforzaban sin cesar por conseguir que otros hombres vinieran a su grupo y fueran aceptados en ese grupo. Y no lo hacían con ni una sola intención del beneficio de ellos, solamente para ensanchar su membresía religiosa. Jamás les interesaba el alma de esas personas. Lo hacían únicamente para engrosar su secta y aumentar el número de sus partidarios. Versículo 16 al 27. Eran grandes religiosos y pésimos cristianos. Ellos empeñaban su atención en asuntos triviales de la religión. Ellos celaban las cosas del templo. Sí, ellos celaban las cosas del templo, lo material del templo, pero se olvidaban del Señor del templo. Condenaban a los que diezmaban las especies y quizá no estaban diezmando lo que ellos consideraban que deberían de diezmar, pero ellos ni siquiera diezmaban. Discutían fervientemente si alguien no se lavaba las manos, pero jamás quisieron que el Evangelio purificara sus corazones.
Estos hombres fariseos y escribas se vestían con los trapos de la religiosidad ortodoxa, pero su corazón estaba vestido con los trapos de inmundicia. Sí, aparentaban piedad por sus vestidos religiosos, pero su corazón estaba manchado de inmundicia. Versículo 29 al 36. Eran enemigos de la simiente eterna. Quisiera llamar tu atención a esta descripción del verso 29 al 33, porque aquí nos vamos a conectar con algo que Dios nos muestra en los primeros libros de su palabra. 29 al 33. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiésemos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Y mire la descripción, versículo 33. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Serpientes, hijos de víbora. ¿A quién los está identificando? ¿Con quién los está identificando? ¿Recuerdan que en Génesis 3, versículo 15, Dios le habla a la serpiente y le dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya? Esta te herirá en la cabeza, la simiente de la mujer te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el carcañal. ¿Descendientes de quién son? Es una expresión solamente figurada, o hay una relación directa con Génesis 3:15? Hay una relación directa, porque ha habido una lucha cósmica. Y si ustedes se dieron cuenta, desde cuando esta generación de serpientes ha intentado callar la voz de Jehová, desde que se ha levantado profeta, desde Abel hasta Zacarías, han intentado detener la voz de Jehová. No, la hipocresía, mi querido creyente, no se trata solamente de ti, es tu descendencia, de donde eres. Y es por eso que es tan letal, porque no tiene apariencia de impiedad, tiene apariencia de piedad, pero eres descendiente de la simiente de la serpiente. Ezequiel 2:3 dice: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebelde que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Son rebeldes. Quisiera pedirte, por favor, que me acompañes a Jeremías 25 y a Jeremías 7, porque es precisamente esta referencia que encontramos aquí, que nos conecta con lo que está pasando y lo que está Jesucristo diciendo a estos escribas y fariseos. Versículo 4 del capítulo 25: y envió Jehová a vosotros todos sus siervos, los profetas, enviándolos desde temprano y sin cesar. ¿Pero qué? No los oísteis, ni inclinasteis vuestros oídos para escuchar, cuando decían: volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moriréis en la tierra que os dio a Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. Y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos, para mal vuestro. No oísteis, a pesar de enviar profeta. Ahora mire
Jeremías capítulo 7, versículo 25, desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, desde Moisés hasta hoy, yo os envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar, pero no me oyeron ni inclinaron sus oídos, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Esa es la condición del corazón humano. Los profetas se levantan, hablan, te dicen, ten cuidado con tu hipocresía. Puedes tener apariencia de piedad, pero tu corazón sigue siendo caído. Ven, escucha, arrepiéntete. Y tú y yo podríamos decir, al igual que el pueblo de Israel, estamos bien. Y la decisión la encontramos en el versículo 33. Vayamos a Mateo capítulo 23, versículo 33. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Hay una lucha cósmica entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. El destino de la simiente de la serpiente es el infierno. Se han levantado profetas para llamar y decir, ven. Así que la ira divina se revela contra todo aquel que voluntariamente decide cerrar el corazón a su llamado tierno y compasivo. La ira de Dios se revela contra todo aquel que voluntariamente decide cerrar el corazón a su llamado tierno y compasivo. No es que no pudiste, es que no quisiste. No quisiste. Y porque no quisiste, no pudiste. Pero te estoy hablando y has cerrado voluntariamente tu corazón. Y esto es un mensaje a los fariseos y los escribas, pero déjeme aplicar, mi querida iglesia, esto. Quiero pedirte que no juzguemos con tanta facilidad a los fariseos, porque la palabra nos dice que nuestro corazón tiene la misma tendencia que la de los fariseos. Tú y yo tenemos un corazón hipócrita, que amamos las mismas cosas que los fariseos y los escribas. Tú y yo juzgamos de la misma forma. Pero por favor, considera que tu Dios es misericordioso y humilde. Y por esa razón tú debes mortificar el pecado de tu corazón, ese corazón hipócrita, ese corazón soberbio. Por favor, piensa, porque Cristo es la fuente de la misericordia y como lo veremos en un momento, Él es la fuente y Él es el que produce en nosotros la humildad y la misericordia. Yo puedo mortificar mi pecado de hipocresía. E intencionalmente tú, creyente que estás aquí, no busques ser reconocido. No busques ser reconocido. Sirve aún cuando nadie te reconozca. Y hazlo cada vez mejor. No dependas de los aplausos ni del reconocimiento. Hermano, hermana, no esperes que te digan que puedes visitar a una familia para hacerlo. No informes a otros si tu intención es que te reconozcan y digan, wow, qué buen visitador es. O porque quieres hacerte mejor que los demás con esas obras. Hermano, quiero decirte algo. Tú no eres el estándar de piedad. Tú no eres el estándar de piedad. No esperes que todos los demás vivan como tú crees que deben vivir los demás. Es tan fácil que nuestro corazón hipócrita y arrogante diga, mira, yo sí hago esto y todos los demás no hacen esto. Tú no eres el estándar. Pero también quiero advertirte que si tú estás confiando más en tu vida religiosa,
en tus hábitos morales, y no estás creciendo en el conocimiento del Señor cada día, estas palabras en verdad son de advertencia para ti. Porque quizá tú estás siendo bueno en venir cada domingo, y eso es bueno. Eso es bueno, y no dejes de hacerlo. Pero si tú al salir de aquí simplemente en tu semana estás diciendo, pero yo ya fui a la iglesia, yo sí di mi ofrenda, yo sí estoy leyendo esa lectura bianual de la iglesia. Si esa es tu confianza, hermano, ten cuidado, estás cediendo a esa hipocresía. De todos los que estamos asistiendo fielmente a este auditorio, ¿cuántos estamos estudiando y meditando la palabra de Dios cada día? ¿Cuántos estamos creciendo en la comunión con Dios por medio de la oración? ¿Cuándo fue la última vez que tú tomaste un tiempo íntimo con tu Señor y derramaste tu corazón y le dijiste, oh Señor, bendito seas por la redención de mi alma? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que tus emociones fueron informadas por la verdad revelada y que dijiste, qué extraordinario Dios tengo yo? Tú estás leyendo y estudiando las Escrituras para que se evidencie con mayor claridad la imagen de Cristo en ti. Tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus vecinos, tus compañeros de trabajo, ¿pueden ver que es más clara la imagen de Cristo en ti? Llevas decenas de años o algunos meses en esta iglesia y en esta congregación, pero la pregunta ¿es Cristo más claro en ti? ¿Revelas con mayor claridad el amor, la misericordia, el fruto del Espíritu? Tengamos cuidado con nuestro corazón hipócrita, porque Cristo extiende su misericordia en medio de la hipocresía. Tú debes humillarte, y eso es precisamente lo que el Señor les va a decir en el versículo 8 al versículo 11, y este punto es muy breve, muy breve. Número 2. Porque Cristo extiende su misericordia en medio de la hipocresía, tú debes humillarte, sirviendo a los demás con humildad. Del 8 al 12, entonces, el Señor Jesucristo les va a hablar ahora a sus discípulos. Y les dice, cuando ustedes hagan lo que deben de hacer, háganlo con humildad. Y es que frente a este vicio de la hipocresía, frente a la soberbia y a la vanidad, Jesús recomienda y demanda de sus discípulos la virtud de la humildad. No busquen ser maestros, ¿recuerdan? Pero vosotros no, versículo 8, no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. No busquen ser llamados maestros. Sí, ciertamente podrían reconocerles como maestros, pero ustedes no busquen ser llamados maestros. No hagan las cosas para que los demás sepan que ustedes sí saben. No. Haz las cosas para tu Señor, quien es tu maestro. Y por eso, ninguna otra virtud debería distinguir al cristiano tanto como la humildad. Ninguna virtud debería distinguir tanto al cristiano como la humildad. Y por eso, quien quiera ser grande a los ojos de Cristo, tiene que fijarse una meta totalmente distinta a la de los fariseos. Su objetivo, el objetivo del creyente genuino, no debe ser gobernar, sino servir. Servir. No debe ser gobernar la iglesia, sino servir la iglesia. No debe ser gobernar mi matrimonio, sino servir en mi matrimonio. No debe ser gobernar a mis hijos y que me honren mis hijos diciendo, wow, qué buen padre tengo. No, sino servirles. Y Baxter dijo lo siguiente, Richard Baxter, un puritano: la grandeza en la iglesia consiste en ser grandemente servicial.
La grandeza de la iglesia consiste en ser grandemente servicial. Busquemos esta virtud cada día, mi querido creyente. Ninguna virtud es tan hermosa como la virtud de la humildad. Aunque el mundo desprecie esta virtud y aunque el mundo lo vea como debilidad, recuerda, esta es la virtud de Cristo. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló, se despojó de sí mismo, tomando forma de hombre. Cualquiera, vaya al verso 11 del capítulo 23. El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado. ¿Y qué? Y el que se humilla será enaltecido. Y esta expresión lo vemos a lo largo del registro histórico, por lo menos en 6 ocasiones aparece muy similar, y en otras ocasiones, como en Proverbios 16, 18, aparece de otra forma, pero tiene el mismo propósito. Y es que esa es la realidad de la vida. ¿Qué acaso no fue la experiencia de Sennacherib cuando creyó que él podía conquistar al pueblo judío con su ejército y Dios lo humilló? ¿Qué acaso no fue la experiencia de Nabucodonosor cuando él creyó que era el Dios y se enalteció y Dios lo humilló haciéndose como bestia? ¿Qué acaso no es la experiencia de Herodes Agripa el primero que encontramos en Hechos capítulo 12, cuando fue comido por los gusanos por creerse superior? Sí, el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Mire el capítulo 8 del Evangelio según San Mateo. Mire 2 ejemplos. Mateo capítulo 8, versículo 8. Respondiendo el centurión y dijo: Señor, no soy digno. ¿Qué es esto? Humillación. No soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Y sabe, sanó. ¿Recuerdan la mujer sirofenicia en el capítulo 15? No merezco nada, soy un perro, sí, soy un perro, pero un perro come de las migajas del Rey Eterno. Dame una migaja, eso es suficiente. ¿Recuerdas al hijo pródigo? No soy digno de ser llamado tu hijo, no, ni siquiera tengo derecho de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y el padre lo sentó a su mesa y le dijo: oh, ven hijo, ten tu anillo, ten tu vestido, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. La confianza humilde en Dios es precisamente el antídoto para la hipocresía. Pero tú pudieras preguntarte: ¿cómo soy humilde cuando tengo este corazón hipócrita como el de los fariseos y de los escribas? Tú no puedes ser humilde. Tú no puedes ser humilde. Tú no tienes recursos para ser humilde. Pero quiero recordarte que el ser humilde no es el producto de tu esfuerzo humano, sino es el producto del poder de Dios en Cristo. Porque Él es el que puede producir en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Él es la fuente de humildad, no está en ti, pero también Él es el ejemplo de humildad. ¿Recuerdas lo que hizo con Judas? Le lavó los pies del traidor y le dijo: amigo, con un beso entregas a tu maestro.
No, nunca hubo una actitud de hipocresía de Cristo, sino que fue amor continuo que provenía de ese gozo puesto delante de Él. Y sabes, mi querido creyente, tú no puedes producir humildad, pero ver el ejemplo de Cristo y tener el poder del Espíritu Santo en ti puede llevarte a ser humilde. No por ti, sino por lo que Él puede hacer en ti. Por lo tanto, no hay salvación ni santificación sin humillación permanente. No hay salvación ni santificación sin humillación permanente. Entonces alguien pudiera preguntar, bueno, entonces, ¿sirvo o no sirvo? ¿Hago o no hago? La respuesta es sí, debes hacer, pero no para tu propia gloria. Y debes hacer porque esa es la expresión visible del amor. Sirve sacrificialmente a tus hermanos. Sirvamos a nuestros hermanos. Piensa ahora mismo. Hay personas entre nosotros a las que pudiéramos servir. ¿Cuándo fue la última vez que tú invitaste a un hermano a tu casa? ¿Cuándo fue la última vez que tuviste que mortificar tu comodidad para servir a los demás? Es fácil servir cuando es cómodo servir, pero cuando tienes que sacrificar, ¿cuándo fue la última vez? ¿No te parece que estamos acostumbrados a servir cuando quedamos bien? Cuando todos pasan y nos dicen, gracias. Cuando podemos estar bien vestidos. Pero, ¿qué de servir sacrificialmente aún cuando no quedamos bien? Sirve a los demás con humildad. Sabes, también te quiero invitar. Reconoce a los demás. No llames la atención hacia ti. No creas que tú eres el que siempre lo haces bien, o la que siempre lo hace bien. Quizá hay personas a tu lado que tú tienes que reconocer y decir, él lo hace mejor que yo. Y vaya que tiene don para hacerlo. Elogia las virtudes de los demás. Y sabes, porque Cristo extiende su misericordia en medio de la hipocresía, tú debes humillarte. Pero este sermón, si lo terminamos allí, pudiera tener un tinte moralista. Y no quisiera que ustedes se llevaran esa impresión, sino quisiera dirigirte ahora al final de este capítulo, versículo 37. Y que juntos veamos que la fuente de humillación no es otra más que la contemplación continua de la misericordia de Dios. La fuente de humillación no es otra más que la contemplación continua de la misericordia de Dios. Porque el día que tú dejas de ver esa infinita misericordia, tú te vuelves arrogante y eres cautivo de tu ego. Por lo tanto, número 3, responde a la misericordia de Dios. Porque Cristo extiende su misericordia en medio de la hipocresía, tú debes humillarte, mortificando tu corazón hipócrita, sirviendo a los demás con humildad. Y número 3, respondiendo a la misericordia de Dios. Esta es la conclusión del discurso de nuestro Señor Jesucristo acerca de los escribas, del versículo 37 al versículo 39. Son las últimas palabras que Él dirige como un maestro público. A partir del capítulo 24, lo que Él va a decir será en un círculo íntimo con sus discípulos. Pero aquí, en estas palabras del versículo 37 al 39, tú puedes ver la ternura y la compasión de nuestro Señor. Y sabes, esta ternura y esta compasión brilla de forma más fuerte, con mayor intensidad, porque la está diciendo en un contexto donde todos los que están allí frente a Él
son hipócritas. Todos, no solamente los fariseos y los escribas. ¿Quién está allí? Está Pedro, Judas y 10 más que en el momento de su crucifixión se iban a ir. Ahí están esos hipócritas. Y a ellos les dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junto a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? La ternura y la compasión de nuestro Señor brilla con mayor intensidad en medio de un ambiente oscuro de traición, hipocresía e incredulidad. Y allí fluye el corazón tierno, compasivo de este Rey eterno que dice: desde que los creé, desde que los escogí, desde que tomé a Abraham, te he mandado profeta tras profeta, te he dicho: ven, hijo, responde, responde. ¿Y cuál es la respuesta? Versículo 37, última parte. ¿Cuáles son las últimas dos palabras que aparecen en el versículo 37? Y no quisiste. Miles de años han pasado tratando de arroparte y no quisiste. ¿Cómo manifestó Dios esa misericordia? Con paciencia. Jerusalén había matado a los profetas, había apedreado a los mensajeros de Dios, y sin embargo Dios no lo había rechazado. Y por último les envía a su hijo y les dice: aquí está el verdadero profeta. Hay una paciencia ilimitada de parte del Dios eterno que dice: te he escogido para que me escuches, aquí estoy. No solamente te envío mis profetas, mi hijo está frente a ti. Y el pueblo vuelve a rechazar. No solamente paciencia, mira la invitación de Cristo. ¿Cuántas veces quise juntar como la gallina junto a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Te hablé, te traje, con cuerdas de amor te traje, dice el profeta. La única arma que puede usar Dios para con el pueblo de Israel y para con sus escogidos era amor. Nunca fue un látigo. Nunca fue un látigo, porque si hubiera sido látigo, el pueblo de Israel estuviera exterminado hoy, y tú y yo también. Así que si hoy estás respirando es porque las cuerdas de amor siguen atrayéndote hacia Él. Y en medio de la hipocresía y de la infidelidad, el amor de Dios sigue extendiéndose hacia ti y te dice: ven. Por lo tanto, quisiera concluir llevándote a Joel capítulo 2, versículo 13. Joel capítulo 2, versículo 13. Y antes de leerlo, quisiera que pensaras en lo que Jesucristo dijo: he aquí vuestra casa os es dejada desierta. 40 años después de que Jesús dijo esto, Jerusalén quedaría derribada y se convertiría en un montón de ruinas. Y esa fue la consecuencia de haber rechazado abiertamente la oferta. Y por eso la voz de Joel hoy también es una voz que te dice a ti: rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová vuestro Dios,
¿Por qué? Porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Hoy la voz misericordiosa del Rey te está hablando, y hoy aún suena como ese cordero, como ese amante que te dice: ven. Aún esa voz suena como Salvador. Hoy te quiero invitar a que respondas a ese llamado. Deja atrás tu religiosidad hipócrita. No rechaces su voz. No rechaces su voz, porque sabes, Él lleva registro de cada invitación, de cada llamada desechada. Y si tú no te vuelves, esas serán pruebas irrefutables para tu condena. No podrás decir: nunca me hablaron. No, cada llamada, cada sermón que estás aquí es una invitación y son pruebas contundentes o para tu redención o para tu condenación. La sangre de los cristianos derramada por los emperadores romanos, la sangre de los mártires que fueron quemados en la Reforma, la de aquellos que murieron a manos de la Inquisición, de todos y todas ellas se habrán de rendir cuentas un día, y esas voces que fueron calladas, alguien será responsable. Por esta iglesia han pasado por lo menos 2 pastores, y esos 2 pastores predicaron fielmente la palabra. Y si tú no escuchas, esas voces se levantarán y te dirán: tú no quisiste escuchar. Pero hoy, la voz tierna de este mismo Rey eterno, de este pastor de esta iglesia, del verdadero pastor, se levanta y te dice: ven y no sigas más. Renuncia a tu hipocresía, porque Cristo extiende su misericordia en medio de la hipocresía. Tú debes humillarte, mortificando tu corazón hipócrita, sirviendo con humildad a tus hermanos y respondiendo a las misericordias de tu Señor. Jesús, gracias, porque aún tu voz se puede escuchar. Y se puede escuchar porque aún tu paciencia es infinita. Pero no permitas que salgamos de aquí sin escuchar tu voz. Yo no sé cuál es la condición de cada uno de los que estamos aquí, pero tú sí. Y tú sabes lo que estás esperando de ellos. Quizá aquí hay creyentes que necesitan volver a ti, que se han alejado, quizá el pecado les ha hecho presas por algunos momentos, pero quiero pedirte que tú les hables a ellos. Espíritu Santo, convéncenos. Quizá hay creyentes maduros aquí que necesitan dar pasos en su santificación, o quizá hay personas que no te conocen y hoy necesitan venir a ti y conocerte como su único y suficiente Señor y Salvador. Padre, habla a ellos y tráeles delante de ti, porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén.